Anciano durmiendo en la puerta del banco otra vez, murmuró la secretaria mientras ajustaba sus lentes dorados y miraba a través del cristal blindado del edificio más lujoso de Polanco. Don Evaristo Hernández, de 73 años, había encontrado refugio en el escalón de mármol del Banco Internacional Santander, envuelto en una manta deshilachada que alguna vez fue azul. Sus manos arrugadas sostenían una fotografía descolorida, mientras sus ojos cansados observaban el flujo constante de ejecutivos en trajes de miles de pesos que entraban y salían sin siquiera mirarlo. La Ciudad de México despertaba con su habitual sinfonía de claxones y motores, pero para Evaristo, el mundo se había vuelto un lugar silencioso desde que perdió su pequeño puesto de flores en el mercado de Xochimilco. 3 meses atrás, una enfermedad en los pulmones lo había dejado sin fuerzas para cargar las pesadas cubetas de agua y sin dinero para pagar el alquiler de su cuartito. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en medicinas y consultas médicas que apenas aliviaron su dolor. Ahora, con la pensión suspendida por problemas burocráticos que no entendía, las calles se habían convertido en su único hogar. El banco era su refugio favorito, porque los guardias de seguridad eran menos crueles que en otros lugares, y porque desde ahí podía ver el movimiento de la vida que una vez fue suya. Esa mañana de octubre, mientras Evaristo acomodaba sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico rota, no sabía que su vida estaba a punto de cruzarse con la de Sebastián Mendoza Villarreal, uno de los hombres más ricos y temidos de México. Sebastián había construido un imperio inmobiliario, comprando propiedades a precios ridículos y desalojando a familias enteras sin el menor remordimiento. A sus 45 años, controlaba medio Polanco y tenía planes ambiciosos para el resto de la ciudad. Su fortuna se estimaba en cifras que pocos podían imaginar, pero su corazón se había endurecido como el concreto de los edificios que construía. Los empleados del banco conocían bien su temperamento explosivo y sus exigencias imposibles. Llegaba cada martes en su Mercedes Maybach negro, siempre vestido con trajes italianos que costaban más que el salario anual de 10 familias, y siempre con la misma expresión de desdén hacia todo lo que consideraba inferior. Sus zapatos de piel de cocodrilo jamás habían tocado el suelo sucio de la calle, y sus manos perfectamente cuidadas nunca habían conocido el trabajo duro. El destino quiso que ese martes, mientras Sebastián se dirigía con prisa hacia la entrada principal del banco, sus ojos se posaran en la figura encogida de Evaristo. El anciano dormitaba apoyado contra la columna de mármol, su respiración entrecortada, creando pequeñas nubes de vapor en el aire fresco de la mañana. La fotografía que siempre llevaba consigo había caído de sus manos y yacía en el suelo, mostrando la imagen borrosa de una mujer sonriente junto a un niño pequeño. Sebastián se detuvo abruptamente, su expresión transformándose de indiferencia a disgusto absoluto. Para él, la presencia de Evaristo en su banco era una afrenta personal, una mancha en el paisaje perfecto que esperaba encontrar cada vez que venía a revisar sus cuentas millonarias. Sin pensarlo 2 veces, Sebastián sacó su teléfono celular y marcó al gerente del banco. «Oiga, licenciado Ramírez, habla Sebastián Mendoza. Hay un indigente durmiendo en la entrada de su banco y está espantando a los clientes decentes. Quiero que lo quite inmediatamente o buscaré otro banco para mis inversiones». Su voz sonaba fría como el acero, cargada de una autoridad que había aprendido a usar como un arma. El licenciado Ramírez, un hombre nervioso de 52 años que había dedicado su vida entera a complacer a clientes poderosos, salió del banco en cuestión de minutos con 2 guardias de seguridad. Su frente sudaba a pesar del clima fresco, y sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a donde Evaristo descansaba. «Señor, disculpe, pero no puede estar aquí», le dijo con voz insegura, sabiendo que cumplía órdenes de alguien que podía destruir su carrera con una sola llamada. Evaristo abrió los ojos lentamente, confundido por las voces que lo despertaban. Sus pupilas tardaron en enfocar, y cuando finalmente reconoció las figuras que lo rodeaban, una expresión de tristeza profunda cruzó su rostro arrugado. «No molesto a nadie, joven», murmuró con voz ronca. «Solo busco un lugar donde descansar un poco».
El gerente miró nerviosamente hacia donde Sebastián esperaba con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia creciente. «Lo siento mucho, pero son órdenes superiores. Tiene que irse inmediatamente», insistió Ramírez mientras los guardias se posicionaban amenazadoramente a cada lado del anciano. Sebastián observaba la escena desde lejos, pero su paciencia se agotó cuando vio que Evaristo no se movía con la rapidez que él esperaba. Con pasos decididos, se acercó al grupo, su presencia imponente haciendo que todos retrocedieran instintivamente. «¿Qué parte de quítelo inmediatamente no entendieron?», gritó Sebastián, su voz resonando en el área como un trueno. Sus ojos fríos como hielo se clavaron en la figura frágil de Evaristo, quien intentaba ponerse de pie con dificultad, sus piernas temblorosas por la edad y la desnutrición. «Usted no entiende las cosas por las buenas, ¿verdad?», continuó Sebastián con desprecio, señalando al anciano como si fuera un objeto desechable. Sin previo aviso, Sebastián se dirigió hacia una fuente ornamental que decoraba la entrada del banco, llenó una botella de agua que llevaba en su maletín de piel y regresó con determinación cruel en sus ojos. «A ver si así entiende que aquí no es lugar para vagabundos», murmuró entre dientes, y sin la menor vacilación arrojó el agua fría directamente sobre Evaristo. El agua helada empapó la ropa gastada del anciano, que se estremeció violentamente mientras intentaba protegerse con sus brazos débiles. Sus lentes baratos se empañaron y la fotografía que había recogido del suelo se mojó completamente, haciendo que la imagen de sus seres queridos se difuminara aún más. «Por favor, señor», suplicó Evaristo con voz quebrada, «no he hecho nada malo, solo necesito un lugar donde estar». Pero Sebastián no mostró ni una pizca de compasión. «Lo que usted necesita es dignidad y trabajo, no lástima», replicó con crueldad, «y definitivamente no necesita estar ensuciando la entrada de un lugar respetable». Los transeúntes que presenciaron la escena se detuvieron sorprendidos, algunos sacando sus teléfonos para grabar, otros simplemente mirando con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Una mujer mayor que pasaba por ahí murmuró una oración, mientras un joven estudiante apretó los puños con indignación, pero no se atrevió a intervenir. «Amigos del corazón, permíteme hacer una pausa en esta historia que nos está tocando el alma para pedirte algo muy especial. Si esta historia te está llegando tan profundo como a mí mientras la comparto contigo, si sientes que estas palabras están removiendo algo dentro de tu pecho, entonces eres exactamente la persona que estoy buscando para formar parte de nuestra hermosa familia. No te voy a pedir que te suscribas como hacen todos los demás canales, te voy a invitar a que te quedes conmigo, a que formes parte de esta comunidad donde cada historia importa, donde cada lágrima que derrames viendo estos videos tiene un propósito. Presiona ese botón rojo no solo para recibir notificaciones, sino para unirte a un movimiento de personas que creen que las historias tienen el poder de cambiar corazones. Y por favor, en los comentarios, no me escribas solo «me gustó», cuéntame qué estás sintiendo ahora mismo. Comparte conmigo si alguna vez has visto una injusticia como esta, porque tu historia también importa y también merece ser escuchada. El licenciado Ramírez y los guardias de seguridad miraron la escena con una mezcla de incomodidad y temor, sabiendo que habían sido testigos de algo que traspasaba todos los límites de la decencia humana, pero sin atreverse a contradecir a uno de los clientes más importantes del banco. Evaristo permanecía empapado y temblando, no solo por el frío del agua, sino por la humillación profunda que había experimentado frente a decenas de personas. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con la sabiduría de 7 décadas de vida, ahora reflejaban una tristeza tan profunda que parecía haberse instalado en su alma para quedarse. Con movimientos lentos y dolorosos, recogió sus escasas pertenencias de la bolsa de plástico, muchas de las cuales también se habían mojado, y comenzó a alejarse del banco sin decir una palabra más. Sus pasos eran inciertos, como los de alguien que ha perdido no solo su refugio, sino también su fe en la humanidad. La fotografía empapada la guardó contra su pecho, como si fuera lo único que le quedaba de un mundo que una vez tuvo sentido. Sebastián observó con satisfacción fría cómo el anciano se alejaba, sacudió las gotas de agua de sus manos con un pañuelo de seda bordado,
y se dirigió hacia la entrada del banco como si nada hubiera pasado. «Problema resuelto», murmuró al gerente mientras se alisaba su corbata italiana de diseñador. «Espero que esto no vuelva a suceder, licenciado Ramírez. Mi tiempo es demasiado valioso para estar resolviendo problemas que ustedes deberían haber manejado desde el principio». El gerente asintió repetidamente, limpiándose el sudor de la frente con un gesto nervioso que había perfeccionado a lo largo de años de lidiar con clientes exigentes. «Por supuesto, señor Mendoza. Tomaremos todas las medidas necesarias para evitar que esto se repita», respondió con la voz entrecortada de alguien que sabe que su empleo pende de un hilo muy delgado. Una vez dentro del banco, Sebastián fue recibido con las sonrisas forzadas y reverencias exageradas que había llegado a considerar normales, mientras los empleados se apresuraban a atender cada uno de sus caprichos como si fuera un emperador visitando a sus súbditos. Mientras tanto, Evaristo caminaba sin rumbo fijo por las calles de Polanco, sus ropas húmedas pegándose a su cuerpo delgado y su mente luchando por procesar la crueldad que acababa de experimentar. No era la primera vez que alguien lo trataba mal desde que se había quedado sin hogar, pero nunca había sentido una humillación tan deliberada y calculada. Se detuvo en un pequeño parque cercano, donde se sentó en una banca de metal frío y sacó la fotografía mojada de su bolsillo. Con cuidado infinito, como quien maneja una reliquia sagrada, intentó secar la imagen con la manga de su camisa, pero la humedad había hecho que los colores se corrieran y las caras de sus seres queridos se difuminaran aún más. «Perdóname, Esperanza», murmuró al retrato de su esposa fallecida. «No pude proteger ni siquiera tu fotografía». Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo desde que salió del banco, y por primera vez en muchos años, Evaristo Hernández se sintió completamente solo en el mundo. Lo que ninguno de los dos hombres sabía en ese momento era que el destino había comenzado a tejer una historia mucho más compleja de la que cualquiera de ellos podía imaginar. A pocas cuadras de distancia, en una elegante oficina de abogados de Reforma, la licenciada Patricia Moreno revisaba expedientes relacionados con una herencia multimillonaria que había estado buscando a su legítimo heredero durante los últimos 8 meses. El expediente que tenía frente a ella contenía el nombre Evaristo Hernández Castillo, como el único nieto vivo de don Armando Castillo, uno de los fundadores de la industria petrolera mexicana, quien había fallecido sin descendencia directa conocida, excepto por este nieto perdido que había desaparecido del mapa décadas atrás. La fortuna en cuestión ascendía a cifras que podrían cambiar la vida de cualquier persona, pero encontrar a Evaristo había resultado más difícil de lo esperado, especialmente porque había vivido toda su vida bajo el nombre de su padre adoptivo después de quedar huérfano a los 5 años. Patricia había contratado a investigadores privados, había revisado registros civiles, había publicado anuncios en periódicos, pero todas las pistas la llevaban a callejones sin salida, sin saber que el hombre que buscaba desesperadamente dormía en las calles a solo unos kilómetros de su oficina. La vida en las calles había enseñado a Evaristo a encontrar refugio en los lugares más inesperados, y esa noche decidió buscar protección bajo el puente de Insurgentes, donde otros hombres y mujeres en su misma situación habían creado una pequeña comunidad de supervivencia. Allí conoció a doña Carmen, una mujer de 68 años que había perdido su casa en un fraude inmobiliario, y a Roberto, un exprofesor universitario de 59 años que había caído en las drogas después de la muerte de su hijo. Entre cartones mojados y mantas compartidas, estos 3 seres humanos habían encontrado algo que la sociedad les había negado: dignidad mutua y compañía en medio de la soledad más absoluta. Carmen tenía la costumbre de hacer té caliente en una lata oxidada sobre una pequeña fogata, y esa noche, mientras compartían el líquido humeante que sabía a esperanza líquida, Evaristo les contó lo que había pasado en el banco. «Ese tipo de gente cree que somos basura», murmuró Roberto con amargura, «pero no saben que algunos de nosotros fuimos alguien antes de llegar aquí». Carmen asintió silenciosamente, recordando los días cuando ella tenía una casa propia y una pequeña tienda de abarrotes que la hacía sentir útil y respetada. Sebastián, por su parte, había regresado a su mansión de las Lomas,
una propiedad de 3 pisos con jardines diseñados por arquitectos paisajistas europeos y una vista panorámica de la ciudad que le recordaba constantemente su posición superior en el mundo. Esa noche, mientras cenaba solo en un comedor que podría acomodar a 20 personas, recibió una llamada de su asistente personal informándole que un video del incidente en el banco se había vuelto viral en las redes sociales. «Señor Mendoza», dijo la voz nerviosa al otro lado de la línea, «el video ya tiene más de 200.000 reproducciones y los comentarios no son nada favorables». Sebastián rió con desprecio mientras cortaba un pedazo de carne importada que costaba más que el presupuesto mensual de comida de una familia promedio. «Que hablen lo que quieran», respondió sin mostrar la menor preocupación. «La gente siempre encuentra algo de qué quejarse, pero al final del día siguen necesitando mis propiedades y mis empleos». Lo que no sabía era que entre los comentarios del video había uno particularmente interesante de una mujer que aseguraba haber reconocido al anciano como alguien que había estado buscando durante meses. La licenciada Patricia Moreno tenía la costumbre de revisar las redes sociales antes de dormir, y esa noche, mientras navegaba distraídamente por su feed de Facebook, se topó con el video que miles de personas estaban compartiendo con indignación. Al principio, como muchos otros, se sintió horrorizada por la crueldad del millonario, pero cuando la cámara enfocó el rostro del anciano empapado, algo en sus facciones le resultó familiar. Pausó el video, aumentó la imagen y sintió que el corazón se le aceleraba. Los ojos cansados, la forma de la nariz, la estructura ósea del rostro, todo coincidía con las fotografías que tenía en el expediente de la herencia. «No puede ser», murmuró para sí misma mientras comparaba la imagen del video con una fotografía de hace 40 años que mostraba a un joven Evaristo junto a sus padres adoptivos. Las similitudes eran innegables, pero necesitaba estar completamente segura antes de dar el siguiente paso. Esa noche no pudo dormir, dando vueltas en la cama mientras planeaba cómo encontrar al hombre que había estado buscando durante tanto tiempo y que había aparecido de la manera más inesperada. Al día siguiente, Patricia salió temprano de su oficina con una determinación que no había sentido en meses. Llevaba consigo una carpeta con fotografías, documentos legales y una esperanza renovada de finalmente resolver el caso que había consumido gran parte de su tiempo profesional. Su primera parada fue el banco donde había ocurrido el incidente, donde habló con empleados y guardias de seguridad tratando de obtener más información sobre el paradero del anciano. La mayoría se mostraron reticentes a hablar, especialmente después de que el gerente les había dado instrucciones estrictas de no comentar nada sobre lo sucedido, pero un joven guardia de seguridad llamado Miguel, quien había presenciado toda la escena y se había sentido profundamente avergonzado por no haber intervenido, le susurró discretamente que había visto al anciano dirigirse hacia el parque cercano. «Señorita», le dijo con voz baja, «lo que pasó ayer no estuvo bien. Ese señor parecía una buena persona y no merecía ser tratado así». Patricia le agradeció la información y se dirigió inmediatamente hacia el parque, donde comenzó una búsqueda que la llevaría por un recorrido que nunca olvidaría por las calles menos afortunadas de la Ciudad de México. La búsqueda de Patricia la llevó por un laberinto de calles y refugios improvisados que existían paralelos a la ciudad próspera que conocía, pero que permanecían invisibles para la mayoría de las personas que vivían en su misma burbuja social. Preguntó en albergues, habló con trabajadores sociales, mostró la fotografía a vendedores ambulantes y a otros habitantes de la calle, muchos de los cuales la miraron con desconfianza inicial hasta que se dieron cuenta de que no era policía ni funcionaria gubernamental. Fue una mujer que vendía elotes en una esquina cerca del centro histórico quien finalmente le dio la pista que necesitaba. «Sí, lo he visto», dijo la señora limpiándose las manos en su delantal manchado de mantequilla y chile. «Suele pasar por aquí en las tardes. Es muy educado. Siempre me dice buenos días, señora, y me pregunta cómo está mi familia. Ayer se veía muy triste, más triste que de costumbre». La mujer le explicó que Evaristo solía refugiarse bajo el puente de insurgentes durante las noches y que formaba parte de un pequeño grupo de personas que se cuidaban mutuamente en las circunstancias más difíciles.
Cuando Patricia finalmente llegó al improvisado campamento bajo el puente, el sol ya comenzaba a ocultarse y las sombras alargadas creaban un ambiente que oscilaba entre la melancolía y la esperanza. Allí encontró a Evaristo sentado en un cartón, compartiendo una lata de frijoles fríos con Carmen y Roberto, los tres conversando en voz baja sobre planes para conseguir trabajo temporal en el mercado de abastos al día siguiente. Al principio, cuando Patricia se acercó vestida con su traje de abogada y cargando un maletín de piel, los tres se pusieron en guardia, pensando que podría ser otra autoridad que venía a desalojarlos o a crearles problemas. «Disculpen la molestia», dijo Patricia con voz suave. «Estoy buscando al señor Evaristo Hernández. Tengo información muy importante que compartir con él». Evaristo levantó la vista lentamente, sus ojos reflejando la cautela que había aprendido después de décadas de decepciones y promesas rotas. «Soy yo», respondió con voz ronca, «pero si viene a ofrecerme algún programa gubernamental o alguna caridad, le agradezco, pero ya he perdido la fe en esas cosas». Patricia se sentó cuidadosamente en el suelo junto a ellos, un gesto que sorprendió tanto a Evaristo como a sus compañeros, quienes no estaban acostumbrados a que alguien de su clase social se pusiera a su nivel físicamente. «Señor Hernández», comenzó Patricia con voz temblorosa de emoción, «no vengo a ofrecerle caridad, vengo a informarle que usted es el legítimo heredero de una fortuna que ha estado esperándolo durante años». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber todos los sonidos de la ciudad. Carmen dejó caer la cuchara que tenía en la mano. Roberto abrió los ojos como platos, y Evaristo la miró con una expresión que combinaba incredulidad, confusión y un dolor profundo que hablaba de demasiadas esperanzas rotas. «Señorita», dijo finalmente con una sonrisa triste, «agradezco que trate de hacerme sentir mejor después de lo que pasó ayer, pero no necesito que me invente cuentos de hadas. Ya soy muy viejo para creer en milagros». Pero Patricia insistió, abriendo su maletín y mostrándole documentos, fotografías familiares y certificados de nacimiento que trazaban una línea genealógica que él desconocía por completo. La explicación de Patricia fue revelando lentamente una historia que Evaristo nunca había conocido. Su abuelo biológico, Armando Castillo, había sido uno de los fundadores de la industria petrolera mexicana, pero había perdido contacto con la familia cuando el padre de Evaristo murió en un accidente cuando él tenía solo 5 años. Evaristo había sido adoptado por la familia Hernández, gente trabajadora y humilde que le había dado amor y valores sólidos, pero que nunca le había contado sobre sus orígenes biológicos porque no conocían los detalles completos. Armando Castillo había pasado toda su vida buscando a su nieto perdido. Había contratado investigadores, había dejado instrucciones específicas en su testamento, pero había muerto sin poder encontrarlo. La herencia incluía propiedades en varios estados, acciones en compañías petroleras, cuentas bancarias en México y el extranjero, y una fortuna total que superaba los 300 millones de pesos. «Su abuelo dejó una carta para usted», dijo Patricia con lágrimas en los ojos, mientras le entregaba un sobre amarillento. Una carta que escribió esperando que algún día pudiera conocer al nieto que perdió cuando era pequeño. «Queridos amigos que me acompañan en este momento tan especial, necesito detenerme aquí, porque siento que mi corazón está tan lleno como el de ustedes. Si estás aquí conmigo en este punto de la historia, si has llegado hasta aquí sintiendo cada palabra como si fuera tuya, entonces ya no eres solo un espectador. Eres parte de esta familia que estamos construyendo juntos. No te pido que te suscribas por compromiso. Te invito a que te quedes porque sé que tienes una historia igual de hermosa que contar, porque sé que en tu vida también han pasado cosas que merecen ser compartidas. Presiona ese botón rojo y activa las notificaciones, no solo para recibir videos, sino para formar parte de un lugar donde las historias reales importan más que cualquier ficción. Y aquí viene lo más bonito. En los comentarios, cuéntame tu propia historia. ¿Has vivido alguna injusticia como la de Evaristo? ¿Has visto a alguien ser cruel con una persona vulnerable? ¿Qué tema te gustaría que tratáramos en el próximo video? Tu voz es tan importante como la mía, y juntos podemos crear contenido que realmente toque corazones y cambie vidas. No me escribas solo un emoji, regálame un pedacito de tu alma.
Con manos temblorosas, Evaristo abrió el sobre que había esperado durante casi 70 años para llegar a sus manos. La carta estaba escrita en una caligrafía elegante pero temblorosa, las palabras de un anciano que sabía que se estaba quedando sin tiempo, pero que no perdía la esperanza de encontrar a su nieto perdido. «Mi querido Evaristo», comenzaba la misiva, «si estás leyendo esta carta, significa que finalmente te encontraron y que puedo hablar contigo desde donde quiera que esté ahora. Pasé cada día de mi vida pensando en ti, preguntándome cómo habrías crecido, qué tipo de hombre te habrías convertido, si habrías heredado los ojos bondadosos de tu padre o la sonrisa traviesa de tu abuela. Quiero que sepas que todo lo que construí en esta vida lo hice pensando en dejártelo a ti, no porque necesite que me recuerdes por mi dinero, sino porque quiero darte las oportunidades que las circunstancias me impidieron darte cuando eras pequeño». Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de Evaristo mientras continuaba leyendo. Carmen y Roberto lo acompañaban en silencio, y Patricia observaba con emoción profunda cómo se desarrollaba el momento más importante en la vida de este hombre, que había perdido toda esperanza. La carta continuaba. «He investigado sobre tu vida y sé que creciste con una familia humilde que te enseñó valores que ningún dinero puede comprar. Me siento orgulloso de saber que te convertiste en un hombre trabajador, honesto, que construyó una familia con amor y que dedicó su vida a hacer felices a otros a través de las flores que vendías. Quiero que uses esta herencia no solo para vivir cómodamente, sino para ayudar a otros que están pasando por las mismas dificultades que tú has enfrentado. Construye algo hermoso con este dinero, algo que honre la memoria de tus padres adoptivos y la de tu esposa Esperanza, de quien me contaron que fue el amor de tu vida». Evaristo se detuvo abruptamente en esa línea, sorprendido de que su abuelo supiera el nombre de su esposa fallecida. Patricia le explicó que los investigadores habían recopilado información detallada sobre su vida, pero que nunca habían logrado encontrar su ubicación actual hasta que el video viral los llevó directamente a él. Su abuelo sabía de su matrimonio, de su trabajo en el mercado de flores, de su bondad con los demás. Él estaba muy orgulloso del hombre en que usted se había convertido, incluso sin riqueza material. Mientras Evaristo terminaba de leer la carta, que concluía con instrucciones específicas sobre cómo quería que se usara parte de la herencia para ayudar a personas en situación de calle, Sebastián Mendoza se encontraba en su oficina de Polanco enfrentando la primera crisis real de su carrera empresarial. El video de su crueldad hacia el anciano había sido visto por millones de personas y las consecuencias comenzaban a materializarse de maneras que no había anticipado. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de socios comerciales que querían distanciarse de él, de medios de comunicación que solicitaban entrevistas y de organizaciones civiles que planeaban boicots contra sus propiedades. Su asistente personal entró a la oficina con una pila de periódicos donde su fotografía aparecía en las primeras planas con titulares que describían su comportamiento como «la cara más cruel del capitalismo mexicano» y «el millonario sin corazón que humilló a un anciano». Por primera vez en su vida adulta, Sebastián comenzó a sentir algo que no había experimentado desde la infancia: miedo real de las consecuencias de sus acciones. La situación empeoró cuando su asistente le informó que 3 de sus proyectos inmobiliarios más importantes estaban siendo cancelados por inversionistas que no querían asociar sus marcas con la imagen pública que él había creado. «Señor Mendoza», dijo la mujer con voz nerviosa, «también recibimos una llamada del licenciado García, de la Cámara de Comercio. Van a revisar su membresía y posiblemente la van a suspender temporalmente». Sebastián sintió que el mundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a desmoronarse, no por problemas financieros o legales, sino por algo mucho más simple y devastador. Había mostrado públicamente la clase de persona que realmente era, y la sociedad había decidido que no quería tener nada que ver con esa persona. Por primera vez en décadas, se encontró solo en su oficina, sin reuniones importantes que atender, sin llamadas de felicitación por nuevos negocios, sin la constante adulación de empleados y socios que siempre habían rodeado su éxito. El silencio de su teléfono
y la ausencia de personas buscando su atención le mostraron lo vacía que había sido su vida, construida únicamente sobre el miedo y el poder económico. Esa misma tarde, mientras Sebastián lidiaba con las consecuencias de sus acciones, Patricia acompañó a Evaristo a las oficinas del banco donde había comenzado toda esta historia. El contraste no podría haber sido más dramático. El mismo hombre que había sido humillado y empapado 24 horas antes, ahora regresaba como uno de los nuevos clientes más importantes de la institución financiera. El licenciado Ramírez, quien había presenciado la humillación sin hacer nada para detenerla, ahora se deshacía en disculpas y atenciones, ofreciendo servicios VIP y tratando de borrar de alguna manera su complicidad en el maltrato del día anterior. Evaristo, vestido con ropa nueva que Patricia había insistido en comprarle, pero manteniendo la misma dignidad humilde que siempre había caracterizado su comportamiento, escuchó las explicaciones financieras con paciencia, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda que no tenía que ver con su pobreza pasada, sino con la revelación de cuánta crueldad existía en el mundo. «Licenciado», dijo finalmente con voz suave pero firme, «agradezco sus atenciones de hoy, pero ayer usted permitió que me trataran como basura. El dinero no cambia quién soy yo, pero espero que esta experiencia le enseñe algo sobre cómo tratar a todas las personas, ricas o pobres». La noticia de la herencia de Evaristo se extendió rápidamente por la ciudad, especialmente porque los medios de comunicación habían encontrado en su historia el contraste perfecto para la crueldad mostrada por Sebastián. Los reporteros comenzaron a buscar al anciano que había pasado de ser víctima de abuso a millonario de la noche a la mañana, pero Evaristo, aconsejado por Patricia, decidió mantenerse alejado de la atención mediática hasta que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo en su vida. En cambio, su primera decisión como heredero fue regresar al puente donde había pasado las últimas noches, no para quedarse allí, sino para ayudar a sus compañeros Carmen y Roberto y a las docenas de otras personas que sobrevivían en condiciones similares. «No puedo olvidar de dónde vengo», le dijo a Patricia mientras compraban comida caliente, mantas y medicinas básicas para distribuir entre la comunidad de personas sin hogar. «Esta riqueza que recibí viene con la responsabilidad de recordar que hay gente buena sufriendo todos los días». Mientras Evaristo comenzaba a planear cómo usar su nueva fortuna para crear refugios dignos y programas de reintegración social, Sebastián se enfrentaba a una realidad cada vez más sombría. Su empresa había perdido contratos por valor de cientos de millones de pesos. Varios de sus empleados habían renunciado para evitar la asociación con su imagen pública, y lo que más le dolía, su círculo social de élite había comenzado a excluirlo de eventos y reuniones. La soledad que ahora experimentaba era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era la soledad elegida del poder, sino el aislamiento impuesto por sus propias acciones. Una noche, mientras cenaba solo en su mansión vacía, recibió una llamada inesperada de su hermana menor, María Elena, quien vivía en Estados Unidos y con quien no había hablado en más de 5 años, debido a diferencias sobre el modo en que él manejaba sus negocios. «Sebastián», le dijo con voz cargada de decepción, «vi el video. ¿Cómo pudiste convertirte en esa clase de persona? ¿Qué le pasó al hermano que jugaba conmigo cuando éramos niños y que lloraba cuando veía películas tristes?» La conversación con su hermana fue como un espejo cruel que le mostró el camino que había tomado su vida. María Elena le recordó momentos de su infancia cuando él había mostrado compasión y bondad, cuando había defendido a compañeros de escuela que eran abusados por otros niños más grandes, cuando había llorado durante días al encontrar un perrito atropellado en la calle. «¿Cuándo perdiste tu corazón, hermano?», le preguntó con una tristeza que atravesó todas las defensas emocionales que Sebastián había construido durante décadas. «¿Cuándo decidiste que el dinero era más importante que ser una buena persona?». Después de colgar el teléfono, Sebastián se dirigió a su estudio, donde tenía enmarcadas fotografías de sus logros empresariales, premios de cámaras de comercio y recortes de periódicos celebrando sus éxitos financieros. Por primera vez, al mirar todas esas muestras de su éxito material,
Se dio cuenta de que no había una sola imagen que mostrara un momento de felicidad genuina. No había fotos con amigos verdaderos. No había recuerdos de momentos compartidos con amor. Su vida había sido una acumulación de logros vacíos que no habían llenado el vacío que crecía en su interior desde que había decidido que el poder económico era más importante que las conexiones humanas genuinas. La transformación en la vida de Evaristo comenzó a manifestarse de maneras que iban mucho más allá del acceso a dinero y comodidades materiales. Con la ayuda de Patricia, estableció la Fundación Esperanza Castillo, nombrada en honor a su esposa fallecida y su abuelo reencontrado, dedicada específicamente a proporcionar no solo refugio temporal, sino soluciones permanentes para personas en situación de calle. Su enfoque era revolucionario. En lugar de simplemente dar dinero o comida, la fundación ofrecía programas integrales que incluían atención médica, capacitación laboral, apoyo psicológico y, lo más importante, tratamiento con dignidad y respeto que devolvía a las personas su sentido de autoestima. Carmen se convirtió en la primera beneficiaria del programa, recibiendo tratamiento para sus problemas de salud y capacitación para administrar una pequeña tienda de abarrotes que Evaristo estableció en una colonia popular. Roberto, el exprofesor universitario, encontró nueva esperanza cuando la fundación le proporcionó el tratamiento de rehabilitación que necesitaba y la oportunidad de volver a enseñar en un centro educativo para adultos que la misma fundación había creado. «Don Evaristo», le dijo Roberto con lágrimas en los ojos durante la inauguración del primer centro de la fundación, «usted no solo me devolvió la casa, me devolvió la razón para vivir». Mientras Evaristo encontraba propósito y alegría en su nueva misión de vida, Sebastián se hundía cada vez más en una espiral de aislamiento y autodestrucción. Las pérdidas financieras habían sido devastadoras, pero lo que realmente lo estaba destruyendo era el reconocimiento de que había desperdiciado décadas de su vida construyendo una imagen que nadie respetaba realmente. Los empleados que antes lo adulaban habían revelado en entrevistas con periodistas que siempre le habían tenido miedo, nunca respeto genuino. Los socios comerciales que lo buscaban constantemente lo hacían por conveniencia económica, no por aprecio personal. Incluso las mujeres que habían formado parte de su vida durante los últimos años admitieron públicamente que habían estado con él solo por su dinero y estatus social. La realización de que había vivido toda su vida adulta rodeado de relaciones falsas lo sumió en una depresión profunda que ni todos sus recursos económicos restantes podían aliviar. Por primera vez desde la adolescencia, Sebastián comenzó a cuestionar no solo sus acciones, sino los valores fundamentales que habían guiado sus decisiones durante las últimas 2 décadas. Una tarde de noviembre, mientras Evaristo supervisaba la construcción del tercer centro de la Fundación Esperanza Castillo, recibió una llamada inesperada en su teléfono nuevo. La voz al otro lado era apenas un susurro tembloroso que tardó varios segundos en identificar. «Señor Hernández», murmuró Sebastián con una humildad que jamás había mostrado ante nadie. «Soy Sebastián Mendoza, el hombre que lo humilló en el banco hace 3 meses». Evaristo sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero no colgó el teléfono. «He estado siguiendo lo que ha hecho con su herencia», continuó Sebastián con voz quebrada, «y me he dado cuenta de que usted es la clase de persona que yo debería haber sido toda mi vida. Quiero pedirle perdón, no porque espere que me perdone, sino porque necesito que sepa que me he dado cuenta de lo terrible que fui con usted y con muchas otras personas». Evaristo escuchó en silencio, permitiendo que el hombre que lo había lastimado expresara un arrepentimiento que sonaba genuino. «Señor Mendoza», respondió finalmente, con la misma calma que había caracterizado toda su vida, «el perdón no es algo que usted deba pedirme a mí. Es algo que debe darse a sí mismo después de cambiar realmente quién es». La conversación telefónica se extendió por más de 1 hora, durante la cual Sebastián le contó a Evaristo sobre su infancia, sobre los momentos cuando había comenzado a endurecer su corazón, sobre la soledad que había experimentado durante años sin reconocerla, y sobre el vacío que sentía ahora que había perdido todo lo que creía importante. Evaristo, con la sabiduría que solo se adquiere a través del sufrimiento,
y la reflexión profunda, escuchó sin juzgar y ocasionalmente ofreció perspectivas que ayudaron a Sebastián a entender cómo había llegado a convertirse en la persona que era. «El dinero puede corromper», le dijo Evaristo hacia el final de la conversación, «pero también puede redimir, dependiendo de cómo se use. Si realmente quiere cambiar, señor Mendoza, empiece por usar lo que le queda para ayudar a otros, no para impresionar a nadie o recuperar su imagen, sino porque es lo correcto». Al final de la llamada, algo había cambiado en ambos hombres. Evaristo había encontrado la paz que viene del perdón genuino y Sebastián había recibido la primera muestra de compasión real que alguien le había ofrecido en años. Los meses siguientes marcaron el inicio de la transformación más extraordinaria que los residentes de la Ciudad de México habían presenciado en décadas. Sebastián, siguiendo el consejo de Evaristo, comenzó a liquidar sistemáticamente sus propiedades de lujo y sus inversiones no esenciales, no para escapar de sus problemas financieros, sino para crear un fondo dedicado exclusivamente a proyectos sociales. Su primera iniciativa fue contactar a la Fundación Esperanza Castillo para ofrecer una donación significativa, pero Evaristo, demostrando una sabiduría que iba más allá de sus años, rechazó el dinero con una condición. «Si realmente quiere ayudar, señor Mendoza, no me dé dinero. Véngase a trabajar con nosotros, póngase un uniforme como el resto de los voluntarios y aprenda lo que significa servir sin esperar reconocimiento». La propuesta inicial desconcertó a Sebastián, quien no había realizado trabajo manual o de servicio directo en toda su vida adulta, pero después de días de reflexión, aceptó la invitación que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el valor real del trabajo y la dignidad humana. El primer día de Sebastián como voluntario en uno de los centros de la Fundación fue una experiencia que lo marcó profundamente. Vestido con ropa sencilla de trabajo, sin sus trajes de diseñador ni sus zapatos de lujo, se encontró sirviendo comida caliente a personas que, como él comenzó a entender, tenían historias complejas y dolorosas que los habían llevado a situaciones difíciles. Entre ellos estaba don Francisco, un exingeniero de 63 años, que había perdido todo en una estafa financiera. María, una madre soltera de 38 años, que había sido desalojada de su casa por no poder pagar el alquiler después de que su exesposo dejara de enviar dinero para sus hijos. Y Javier, un joven de 25 años, que había crecido en el sistema de orfanatos y nunca había tenido una verdadera oportunidad de establecerse económicamente. Cada conversación con estos individuos le mostró a Sebastián que la pobreza no era una falla de carácter, como había creído durante años, sino el resultado de circunstancias complejas que podían afectar a cualquier persona sin importar su educación o sus buenas intenciones. Trabajar directamente con Evaristo permitió a Sebastián observar de primera mano cómo un verdadero líder trata a las personas con dignidad y respeto genuinos. Evaristo nunca hablaba a las personas en situación de vulnerabilidad con condescendencia, nunca les hacía sentir que debían estar agradecidos por la ayuda y siempre los trataba como iguales que temporalmente necesitaban apoyo. «Mire, señor Mendoza», le dijo Evaristo una tarde mientras organizaban donaciones de ropa, «la diferencia entre caridad y justicia es que la caridad hace sentir superior a quien da, mientras que la justicia reconoce que todos merecemos las mismas oportunidades básicas para vivir con dignidad». Estas lecciones diarias transformaron gradualmente la manera en que Sebastián veía no solo a las personas menos afortunadas, sino a todos los seres humanos, incluyendo a los empleados que había maltratado durante años y a los socios comerciales que había manipulado para su beneficio personal. Por primera vez en su vida adulta, comenzó a experimentar la satisfacción genuina que viene de contribuir al bienestar de otros sin esperar nada a cambio. La transformación de Sebastián no pasó desapercibida para los medios de comunicación, que inicialmente la recibieron con escepticismo, asumiendo que era una estrategia de relaciones públicas para rehabilitar su imagen. Sin embargo, a medida que pasaron los meses y su compromiso con el trabajo social se mantuvo constante, incluso cuando las cámaras se fueron y la atención mediática se dirigió hacia otras historias, la gente comenzó a reconocer que el cambio era genuino.
El momento decisivo llegó cuando Sebastián renunció públicamente a intentar recuperar su antigua posición en el mundo empresarial y anunció que dedicaría el resto de su vida a trabajar en proyectos sociales. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que das, declaró en una entrevista que se volvió viral por razones completamente diferentes a su video anterior. Evaristo Hernández me enseñó que la dignidad es el único tesoro que realmente importa y que todos la merecemos sin importar nuestra situación económica. La sinceridad en sus palabras y la evidencia de su trabajo continuo con la Fundación convencieron incluso a sus críticos más severos de que el cambio era real y duradero. 2 años después del incidente que había cambiado sus vidas para siempre, Evaristo y Sebastián se encontraban juntos en la inauguración del 10º centro de la Fundación Esperanza Castillo, un complejo integral que no solo proporcionaba refugio temporal, sino también vivienda permanente, servicios médicos, programas educativos y oportunidades de empleo para personas en proceso de reintegración social. El evento reunió a cientos de beneficiarios de los programas, voluntarios, donadores y funcionarios gubernamentales que habían llegado no solo para celebrar el éxito de la Fundación, sino para reconocer el modelo innovador que había creado para abordar la pobreza urbana de manera integral y sostenible. Carmen, quien ahora dirigía una red de pequeñas empresas sociales establecidas por la Fundación, dio un discurso emocionante sobre cómo había recuperado no solo su estabilidad económica, sino también su autoestima y su sentido de propósito. Roberto, completamente rehabilitado y trabajando como coordinador educativo de la Fundación, presentó estadísticas que mostraban cómo sus programas habían logrado tasas de reintegración social superiores al 80%, comparadas con el 20% de los programas tradicionales de asistencia social. Durante la ceremonia, Evaristo fue invitado a dirigirse a la audiencia, pero en lugar de hablar sobre los logros de la Fundación o sobre su propia transformación de indigente a filántropo, eligió contar la historia de cómo había aprendido el verdadero significado de la riqueza. Cuando era joven y vendía flores en el mercado, comenzó con voz suave pero clara, creía que ser rico significaba tener suficiente dinero para no preocuparme por el mañana. Cuando me quedé sin hogar, pensé que ser rico significaba simplemente tener un techo seguro donde dormir. Pero ahora entiendo que la verdadera riqueza está en poder dormir en paz, sabiendo que has hecho algo bueno por alguien más ese día. Sus palabras resonaron profundamente en la audiencia, especialmente entre las personas que habían experimentado la pobreza y que entendían la diferencia entre tener recursos y tener propósito. Mi abuelo me dejó dinero, continuó Evaristo, pero Sebastián me enseñó algo más valioso, que las personas pueden cambiar, que la crueldad no es permanente y que todos merecemos una segunda oportunidad para ser mejores de lo que éramos ayer. Cuando llegó el turno de Sebastián de hablar, se dirigió al micrófono con una humildad que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había caracterizado su comportamiento 2 años antes. Yo fui el hombre que humilló a Evaristo frente a un banco hace 2 años, comenzó, provocando un silencio respetuoso en la audiencia. Fui cruel, porque creía que mi dinero me daba el derecho de tratar mal a otros seres humanos. Me tomó perder todo lo que creía valioso para darme cuenta de que había desperdiciado décadas de mi vida persiguiendo cosas que no importan. Su voz se quebró ligeramente cuando habló sobre las lecciones que había aprendido trabajando junto a Evaristo y las personas beneficiadas por la Fundación. Descubrí que la felicidad real no viene de acumular posesiones, sino de construir conexiones genuinas con otros. Aprendí que el respeto no se compra, se gana a través de acciones consistentes que demuestran que valoras la dignidad de todas las personas. Al final de su discurso, Sebastián se dirigió directamente a Evaristo. Gracias por no solo perdonarme, sino por enseñarme cómo convertir mi vergüenza en propósito y mi culpa en contribución. La ceremonia concluyó con el anuncio de que la Fundación Esperanza Castillo había sido seleccionada como modelo para implementar programas similares en otras ciudades de México y América Latina, pero para Evaristo y Sebastián, el verdadero éxito
se medía en las vidas individuales que habían sido transformadas. Esa noche, mientras caminaban juntos por los jardines del nuevo centro, reflexionaron sobre el viaje extraordinario que los había llevado desde el punto más bajo de sus vidas hasta convertirse en colaboradores dedicados a servir a otros. ¿Sabe qué es lo más sorprendente de todo esto?, le preguntó Sebastián a Evaristo mientras observaban a familias que ahora tenían hogar seguro gracias a los programas de la Fundación. Que yo soy más feliz ahora, con menos dinero y menos poder, de lo que jamás fui cuando tenía todo lo que creía que quería. Evaristo sonrió con la sabiduría serena que había desarrollado a través de años de sufrimiento y reflexión. Esa es la paradoja de la vida, señor Mendoza. Solo cuando dejamos de perseguir la felicidad para nosotros mismos, la encontramos ayudando a otros a encontrar la suya. La historia de Evaristo y Sebastián se convirtió en un símbolo de esperanza que trascendió las fronteras de México, demostrando que la transformación personal auténtica es posible sin importar cuán profundamente arraigados estén los patrones destructivos de comportamiento. Su legado no fue solo la red de centros de asistencia social que establecieron, sino la demostración viviente de que la dignidad humana es un valor universal que no depende de la situación económica, y que la compasión genuina tiene el poder de sanar tanto a quien la recibe como a quien la ofrece. Años después, cuando periodistas y estudiosos preguntaban por el secreto del éxito de su modelo de reintegración social, tanto Evaristo como Sebastián daban la misma respuesta. Tratamos a cada persona como nos gustaría ser tratados si fuéramos nosotros quienes necesitáramos ayuda. Esta filosofía simple pero revolucionaria continuó inspirando a organizaciones e individuos alrededor del mundo, recordándoles que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que compartimos con otros, y que la dignidad humana es el tesoro más valioso que cualquier persona puede poseer o regalar.